Bienvenido a nuestro servicio en línea, bienvenido a nuestra familia La Hermosa. Es un gusto tenerte aquí y poder compartir contigo este mensaje de bendición. Te invitamos a permanecer conectado y seguir nuestra transmisión a continuación. Cuán maravilloso es nuestro amado Jesús. Amén. ¿Cuántos lo creen? Cuán maravilloso y hermoso es el dador de nuestra vida. Amén. Y por eso estamos aquí por Él, ¿verdad? Claro que sí. Y deseamos más de Él. Amén. A ver, tomen sus asientos. ¿Cuántos nos visitan por primera vez en esta tarde? ¿Pueden levantar su mano? ¿Cuántos nos visitan? A ver, por este lado, ¿hay alguien que nos visita por primera vez? ¿Puede levantar su mano bien arriba? Qué bueno, bienvenido. ¿Quién más? Bienvenida. Atrás también, bienvenido. Por este lado, ¿hay alguien que nos visita por primera vez? Ah, bienvenidos. ¿Por aquí? Bienvenido, qué bueno. ¿Cómo lo recibimos? Estamos contentos porque están con nosotros. Amén. Muy bien. Sabemos que en este mes estamos hablando de la unidad y voy a tocar un punto importante, pero antes vamos a leer Primera de Pedro 1, del 13 al 21. Primera de Pedro 1, del 13 al 21. Muy bien. Vamos a leer Primera de Pedro. Si ya lo tienen, amén. La palabra del Señor dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Les decía que estamos hablando acerca de la unidad. Ahora, la unidad nos une. ¿Qué es lo que nos une como iglesia? Es Cristo, ¿verdad? Nos une Cristo. Podemos estar unidos con Él, pero también tenemos que entender este aspecto. Si nosotros estamos unidos con Él, Él es nuestro Padre porque nos salvó, entregamos nuestra vida a Cristo. Entonces, tenemos que parecernos y ser igual que Él. Por eso el tema de esta tarde: de tal palo, tal astilla. ¿Cómo se llama el tema? A ver, fuerte. De tal palo, tal astilla. Sed santos porque yo soy santo. De tal palo, tal astilla. ¿A qué se refiere cuando se habla de esta frase de tal palo, tal astilla? Se refiere al parecido o similitud que tiene el hijo a su padre. Puede ser por el parecido físico, por hábitos o conductas similares. Este dicho se puede utilizar de forma positiva y también de forma negativa.
aunque parece ser que se utiliza más de forma negativa, secularmente, ¿verdad? Cuando conversamos entre las conversaciones, ¿verdad? En todo el proceso de la vida afuera, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, el hijo de don Roberto es muy fiestero, igual que él cuando era joven. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Y luego dice, de tal palo, tal astilla. Oiga, vecino, su hijo resolvió el juego muy rápido, es muy inteligente. Y el papá responde, claro que lo es. Es mi hijo, ¿no? De tal palo, tal astilla, dice, ¿verdad? ¿Han escuchado? ¿Han escuchado esa frase? Sí, ¿verdad? Del mismo modo que cada padre desea transmitir a su hijo junto con la vida lo mejor de él, así también el Padre Celestial, nuestro Dios, que nos transmite también lo que es. ¿Y qué es? Nuestro Dios, Él es santo y nos hace santos. Jesús, el Hijo de Dios, y nos hace hijos de Dios con Él también. Ahora el apóstol Pedro habla de esta carta a los extranjeros, a los peregrinos espirituales, a los que estuvieron esparcidos. En griego, de la dispersión. Indica claramente a los cristianos de la dispersión judía como los lectores, aun cuando se incluyan los cristianos gentiles como injertados en el tronco judeo-cristiano por la adopción, que muchos de ellos tal vez estaban alejándose del Señor por la persecución y por el sufrimiento de esa época en ese tiempo. Entonces el apóstol Pablo los alienta que debemos imitar a Jesús, anhelando ser santos como Él, anhelando, deseando parecernos más a Él. ¿Y cómo es Él? Él es santo. Y Él quiere que nosotros como sus hijos seamos santos. Entonces veamos qué es lo que pasa con la astilla. ¿De dónde sale? Dice, el palo es largo, ¿verdad? Es largo, hay de varios grosores, pero las astillas son parte del palo. Son las partes del palito. El palo lo divides en pedacitos, salen las astillas del palo. Entonces, veamos qué es de la astilla. Primero, la astilla es obediente. ¿Qué es la astilla? Obediente. O sea, depende del palo. La astilla depende del palo. Miren, los padres enseñan a sus hijos a ser obedientes. No le enseña a ser obedientes a los desconocidos. Los padres enseñan a sus hijos. Los padres quieren que sus hijos sean obedientes. Les molesta cuando un hijo no es obediente. Lloran, se entristecen. Ellos no van a enseñar a los desconocidos. No van a enseñar a ser obediente al hijo del vecino o la hija de su hermana que están viviendo en otros lugares. No, van a enseñar a ser obedientes a sus propios hijos. En sentido literal, Pedro llama a los destinatarios de su carta hijos de la obediencia. ¿A quién los llama? A todos los creyentes. Miren, la obediencia y la santidad son las dos caras de la misma moneda. O sea, no se pueden separar, están juntas, la obediencia con la santidad. Tú no puedes decir ser santo cuando eres desobediente, ¿verdad? El desobediente tampoco puede decir que es santo cuando es desobediente. Van juntas. Son las dos caras de la misma moneda, de una misma moneda. El mundo tiene su propio estilo de vida, al cual los creyentes se sienten atraídos muchas veces por el mundo, por lo que ofrece el mundo. Pero Pedro les advierte que no deben conformarse a los deseos que se destacan en el mundo. Los escritores del Nuevo Testamento exhortan continuamente en sus epístolas a los cristianos a que rechacen
el modo de obrar del mundo y que vivan en obediencia a la palabra de Dios. Miren lo que dice en Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso dice en Romanos. Ahora, el apóstol Pedro menciona diciendo, no se amolden, sino sed santos, en una exhortación. Él sabe que para los lectores la tentación de volver a su conducta anterior es real y que algunos de ellos quizás hayan sucumbido o hayan caído. Por eso les manda que dejen de hacerle caso a los deseos pecaminosos y que en cambio entreguen sus vidas a la obediencia y a la santidad de Dios. Pedro le está diciendo a todo creyente, no te amoldes. O sea, no encajes, no cojas lo que el mundo ofrece, los deseos del mundo pecaminoso que ofrece. Y es sutil y es atractivo. Pero la palabra del Señor dice, no te amoldes, sino más bien entrega tu vida al Dios a quien en una oportunidad le diste tu vida a Cristo. A Él debes de obedecerle, no a los deseos pecaminosos, ni a las cosas que el mundo nos ofrece, sino más bien tenemos que obedecer y tratar de imitar a nuestro Dios, a Jesús. Aquel que pagó el precio por nosotros. Muchas veces pensamos, Jesús no me entiende. ¿Qué me va a entender Dios? Todo el sufrimiento que llevo, las tentaciones, las cosas que me gustan. Tengo que dejar las cosas que a veces me ofrece afuera, pero me gusta. Yo quiero estar allí. No me entiende, nadie me entiende. Ni Jesús me entiende. Ni siquiera el sufrimiento me entiende Jesús. Pero ¿saben? Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Jesucristo vino aquí en la tierra como hombre. Nunca dejó su naturaleza divina, pero Él no usó esa naturaleza divina para sí mismo. Él era hombre de carne y hueso, con sentimientos, sentía dolor. Y dice la palabra que Él no tenía dónde recostar su cabeza. Y dice la palabra que Él sufrió insulto, rechazo y también tentaciones. Y lo vemos por la palabra del Señor. Y Él conoce todos esos sentimientos porque Él estuvo aquí en la tierra. Él sí nos entiende, pero Él se mantuvo santo, el único santo, justo, durante la época cuando estuvo dentro en la tierra. Y Él quiere que todos sus hijos seamos santos como Él. Y eso quiere decir que tenemos que rechazar todo el pecado, todo lo que el mundo nos ofrece. Porque si nosotros estamos con el mundo, estamos lejos de Él. Es imposible estar cerca de Jesús y estar también con las cosas del mundo. Eso nunca se va a dar. O estás allá o estás con Él. Antes de conocer a Cristo, nos dejábamos llevar ¿por qué cosas? Por nuestros deseos, por nuestras pasiones. Nos dejábamos llevar por lo que sentíamos. Si sentíamos bailar, bailábamos. Si sentíamos pelear, peleábamos, ¿verdad? Si sentíamos, alguien nos hacía la bronca y yo también, ahí estábamos, ¿no? Si se me ocurría por ahí algo de desobedecer a papá, mamá, yo me iba, ¿no? Porque antes de conocer a Cristo, lo que dominaba eran nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestro yo. Pero ahora que estás en Cristo, debe ser diferente. Ya no repetir lo que fuimos antes, porque con Cristo hemos visto la luz. Con Cristo hemos visto la realidad de lo que es. Vimos el peligro por donde nosotros estábamos antes cuando éramos ciegos. Sin Cristo no veíamos el peligro frente a nosotros, frente a nuestros ojos. No veíamos el abismo que estábamos llegando.
No veíamos la oscuridad que estamos viviendo. Cuando Cristo vino a nuestra vida, ahí recién nos dimos cuenta de que el Señor nos trasladó de las tinieblas a la luz, porque conocemos la luz a través de Cristo. Y cuando recibimos a Cristo ya no puede ser lo mismo. Ahora nosotros nos debemos a Él, le obedecemos a Él. No debemos o no podemos recoger lo sucio, lo inmundo, lo viejo. No podemos regresar nuevamente a recoger lo feo, lo terrible, la basura que hemos dejado atrás. No. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, que dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay mucha gente que quiere que algo suceda en su vida, que algo nuevo pase en su vida. ¿Cómo quisieras dejar todo atrás y volver nuevamente a la vida, nuevamente a comenzar mi vida de nuevo? Y no puede, pero déjeme decirle que sí se puede con Cristo. Con Cristo sí se puede empezar de nuevo, una nueva vida diferente a la que hemos tenido antes. Cuando nosotros regresamos a lo pecaminoso, a lo sucio que hemos dejado, prácticamente estamos invalidando todo lo que Dios hizo por nosotros. Porque Él murió en la cruz, hermano, justamente por eso. Él murió en la cruz justamente pagando el precio de nuestro pecado. Tenía que ser así para que nosotros pudiéramos ser salvos, pudiéramos ver la luz, pudiéramos ver lo bueno de parte de Él y pudiéramos vivir realmente una vida con Él, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, porque solo con Él podemos vivirla así, de esa manera, dentro, en medio de la dificultad y de los problemas, hermanos. Primera de Pedro 2:9 dice, Él nos ha sacado de las tinieblas a su luz maravillosa. Él nos ha sacado cuando recibimos en nuestro corazón, le recibimos a Él. Segundo, primero dijimos que la astilla es obediente. Obediente porque siempre va a escuchar la voz de su padre. Siempre va a escuchar la voz del palo. La astilla no va a escuchar voces de otro lado, va a escuchar la voz del mismo palo de donde se salió, de donde es. Es obediente. Segundo, la astilla es quien imita. Es la que imita al palo o al padre. Nuestro Dios no nos pide que seamos santos como Él, porque por naturaleza Él es santo. Y Él es 3 veces santo. No podemos encontrar nada sucio en Él. Él es santo, puro, y no puede soportar el pecado. No puede verlo. Dice que lo ve de lejos, dice la palabra, porque Él es santo. Anhelar perfeccionarnos en su santidad. Cuando imitamos a nuestro Padre, a Dios, cuando imitamos a Jesús, que Él es santo, anhelamos perfeccionarnos en su santidad. Miren los hijos, cuando están con su padre, los hijos imitan a su papá. Desde chiquitos, su papá se sienta así y el hijo chiquitito hace así, se cae su pie, pero está así, tratando de imitar al papá, ¿verdad? El papá está, si tiene, por ejemplo, malo, si tiene su cigarro así en la calle, el niño lo ve, ese niño va a agarrar cualquier cosa y se va a poner así. Porque el niño imita a su padre, ¿o no? Imita todo lo que su padre hace, todo lo que su mamá hace, el niño va a imitar. Lo bueno o lo malo.
Le va a imitar, porque el niño quiere ser como su papá. El niño dice, yo quiero ser igual que mi papá, ¿no? Desde niño. Y siempre va a imitar a su papá. Y nosotros, que somos hijos de Dios, nuestro Padre, debemos de imitar cada vez más, le debemos de imitar a Él, anhelar, perfeccionarnos cada día en su santidad. Cada vez más imitar a Dios Santo, hasta parecernos a Él. La palabra santo significa apartado, separado, consagrado solamente para Dios. Eso significa santidad. El libro de los Levíticos se ocupa del tema de la santidad. Este libro enseña que el pueblo de Dios debe ser santo, porque Dios es santo. En Levíticos 11, 44 y 45 dice así. Entonces, para el creyente, la santidad no termina con el perdón y la limpieza del pecado, sino que comienza con una vida activa de oposición al pecado. El pecador debe luchar, o el creyente salvado, sacado del pecado, redimido del pecado, debe vivir en obediencia a Dios, demostrando así el significado de la palabra santo. Nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y el Señor nos perdonó de todos nuestros pecados. Él lo borró y hizo cuenta nueva con nosotros. Todo lo borró. Y desde ese momento somos santos. Pero esa santidad la tenemos que guardar todos los días, la tenemos que activar todos los días. Todos los días tenemos que crecer en santidad. Cada minuto debemos anhelar, cada minuto debemos de estar alertas para no caer en lastimar al Señor. Cada minuto tenemos que siempre estar a la expectativa de ser obedientes a Él. La obediencia a Él, que Él es nuestro papá, nuestro Señor, que ama la santidad y Él es santo. No es con nuestros propios pensamientos. Humanamente no vamos a entender a Dios. Humanamente no vamos a poder ver a Dios. Lo vamos a ver en el mundo espiritual, hermanos. ¿Y dónde está el mundo espiritual? Está en la oración y en la palabra y en nuestra vida diaria de práctica. Porque la vida de santidad es algo práctico, no es algo teórico, es práctico. Decir no al pecado en medio de la tentación. Y eso tiene que ver mucho con nuestra vida espiritual. Nosotros todos los días, en cada momento, tenemos que aprender a decir, y este es mi texto lema de toda mi vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque yo no puedo decir yo, mas yo vivo en mí, yo vivo en mí. No, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no somos nosotros. Nosotros representamos aquí a Jesús. Para la gente que no lo conoce y lo va a ver en nuestra santidad. Cada vez que le imitemos a Él, el mundo entero va a ver esa diferencia y va a anhelar. Cada vez va a anhelar lo que nosotros tenemos. Porque en un mundo de pecado, en el colegio, en la universidad, cuando tú te guardas y cada vez quieres la santidad, anhelas, eres diferente a los demás porque quieres imitar a tu Padre y a ninguna otra persona más, solamente a Dios que es santo, hermanos, nos va a ir bien. Al inicio parece que fuera difícil porque no nos van a aceptar, nos van a aislar, pero saben, al final somos más que vencedores, porque luego vamos a ver el final de cada uno de los compañeros que estaban a nuestro alrededor y tú te vas a acordar y van a decir, wow, a mí me fue mal, pero mira cómo te veo a ti diferente. Wow, eres la misma, el mismo. Wow, tienes un semblante distinto. Y mira mi vida, cómo he llevado. Mira la tristeza y el dolor que tengo. Es porque supiste imitar al Padre, a nuestro Dios. Por ende, nuestro Dios merece respeto, reverencia en nuestra manera de vivir.
Si estamos desobedeciendo, infringiendo su palabra, estamos faltándole el respeto ¿a quién? A Dios. En el versículo 17 de Primera de Pedro que acabamos de leer, dice: conduciros en el temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, todo el tiempo en que estemos aquí en la tierra. Todo el tiempo tenemos que conducirnos en temor a Dios. En la versión NBI dice: vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. En temor. Vivamos obedeciendo al Señor. Dolernos en nuestro corazón cada vez que hacemos algo malo. Tratar de no hacer cosas que a Dios le ofenden. Cada día tenemos que ponerle o darle respeto a Dios, hermanos. Dios no está solamente aquí en la iglesia o está aquí en el altar. Nuestro Dios no solamente está aquí. El Señor está donde tú estás. El Espíritu Santo está ahí donde tú estás, en el colegio, en el mercado, entre los amigos, cuando estás enseñando coreografía, cuando estás cantando y ensayando, cuando te vas al metro, cuando te vas al cine, cuando te vas al mercado, cuando tienes una reunión de amigos afuera, o cuando haces coinonía y te vas a comer al Teo, ¿no? O en cualquier otro lugar entre los compañeros, entre los jóvenes, ahí está Dios. Y cada cosa que hacemos que le ofenden a Dios, le estamos faltando el respeto, porque Él está ahí. Donde quiera que estemos, está ahí. Ahí la palabra dice, Él va a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas, hasta el fin de nuestros días. Él está ahí. Y donde estemos, tenemos que siempre mostrar la santidad, conducirnos en el temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Tercero y por último, la astilla tiene un costo elevado. La astilla tiene un costo elevado. ¿Cuál es ese costo? Pedro compara el costo de los hijos de Dios con dos metales preciosos. Dice la plata y el oro. Son los metales más preciosos que hay. Que hablando en términos comparativos están entre los menos perecederos. Primeramente menciona la plata. Pero la plata, si la expones a cualquier tipo de compuestos sulfúricos que puedan haber en el aire, se empaña, se corroe y pierde su valor. El oro, que es más durable que la plata. Pero aún este metal precioso está sujeto a deterioro. En resumen, las posesiones terrenales no sirven como pago para la redención de los creyentes. Las cosas que nosotros recibimos o percibimos o obtenemos aquí en la tierra, las grandes cosas, las casas bellas y hermosas, el dinero tan grande, la profesión, la mejor profesión, los carros, 10, 5, 20 carros, eso no nos garantiza, no es el pago, no sirve para nada en la redención del creyente. Eso no nos va a salvar. En Isaías 52:3 dice, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Nosotros nacemos de Cristo, somos comprados por su sangre, es decir, fuimos rescatados de nuestra vida pasada, la pasada manera de vivir del pecado, de la oscuridad, por la sangre de Cristo. El costo que tiene la astilla, el costo alto que tiene la astilla es la sangre de Cristo. Y eso fue lo más increíble. Eso vale más que el oro del mundo, más que la plata. Estos dos metales tan valiosos perecen, se deterioran, se envejecen. Pero nuestra redención nunca se va a envejecer, es por la eternidad. Obtendremos la vida
eterna. La sangre de Cristo. Fuimos comprados por la sangre de Cristo. Ese es el tesoro más grande, la sangre de Cristo. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Es decir, Él no habiendo pecado, ni siquiera se le encontró nada malo, nada, ni una ñizca de pecado. Pero Él asumió nuestro pecado. Prácticamente murió como pecador, agarrando todo el pecado de toda la humanidad, no mereciéndolo, pero tuvo que hacerlo por amor a nosotros. Tuvo que pagar un precio elevado y muy fuerte con su sangre preciosa. Pablo dice, ¿qué es lo que dice Pablo? Que Cristo Jesús se entregó por nosotros para redimirnos de toda maldad y para purificar para sí mismo un pueblo que sea de su propiedad, deseoso de hacer lo bueno. Eso está en Tito 2:14. En Salmo 138 dice, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y lo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Amén. ¿Me están escuchando? Amén. Pedro también utiliza la palabra redimir al referirse a la muerte de Cristo y a nuestro rescate del pecado. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El propósito de ese costoso precio, de ese pago tan costoso, era que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados y gustar de lo que el Señor tiene, lo bueno de Él, y mantenernos cada vez más parecidos con aquel que redimió nuestros pecados, con Jesús. Y Él nos quiere santos y sin mancha, por eso Él pagó ese precio. Porque Él quiere que vivamos una vida santa, una vida apartados del pecado. La sangre de Cristo como un cordero sin mancha ni contaminación, sino inocente, pagó ese precio por nosotros para salvarnos de la muerte. Y siendo Él santo, nosotros también debemos ser santos. Valemos, hermanos, la sangre de Cristo. No tiene un costo más elevado la sangre, esa sangre, la sangre del inocente, de Jesucristo. ¿Saben, hermanos? En el versículo 13 dice del libro de Pedro que acabamos de leer. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por eso, preparen la mente para actuar. Tengan dominio propio. Pongan toda su esperanza en la gracia que se les dará cuando Jesucristo se manifieste. Porque Jesús va a venir por una iglesia santa. Amén. Jesús va a venir por una iglesia santa. Jesús va a venir por sus hijos santos. No va a reconocer a aquellos que están abrazando y siguen con los deseos de su carne. Él quiere una iglesia santa. Preparen la mente, dice Pedro. Preparen la mente para actuar. Miren, en el griego, la redacción literal es ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Una persona del siglo I que recogía y doblaba los pliegues de su larga vestidura ondeante bajo su cinturón para que no impidiese su andar o su trabajo. O sea, recogía porque era muy grande y lo recogía para seguir trabajando.
Pedro aplica entonces esta imagen a la mente. Estará diciendo que nada estorbe vuestra mente cuando la pongan a actuar. Que nada estorbe a la mente. Tengan dominio propio, también dice. Él desea que tengamos la mente clara y el juicio sano para estar listos para el regreso de Jesucristo. Dominio propio. La mente debe estar libre de apuros y confusiones. Debe rechazar toda tentación. Nuestra esperanza es el día que venga Cristo por nosotros. La vida eterna allá sin tentaciones. Por eso debemos guardarnos santos, decir no al pecado, parecernos más a Dios. Estemos a cuentas con el Señor. Siempre. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir? ¿Podemos decir de tal palo, tal astilla? ¿Podemos decirle, Señor, de tal Dios, tal hijo? ¿Podemos decir eso? Señor, de tal palo, tal astilla, Señor. Yo te quiero imitar. Yo quiero ser como tú, parecerme cada vez más y más y más. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Para qué es que venimos todos los domingos, hermanos? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros venimos cada domingo? Personalmente yo vengo porque me quiero encontrar con mi amado. ¿Y saben quién es mi amado? Se llama Jesucristo. ¿Y ustedes por quién vinieron? ¿Por quién? Por Jesucristo. Y queremos que Dios haga algo especial en nuestra vida, ¿verdad? Pero debemos empezar por algo importante, ser sinceros. Mientras no seamos sinceros, no vamos a lograr nada. Te vas a ir igual como has venido. Pero si tú eres sincero delante de Dios, el Señor puede hacer algo especial esta noche. Y te va a tratar como a su hijo. Y te va a estar enseñando como hijo que eres, para que aprendas. Y si tú anhelas y deseas imitar a Dios, imitar a Jesús que te salvó, entonces tienes que ser sincero. Ábrele tu corazón al Señor y decirle a Él si has cometido cosas que a Dios no le agrada. Le has faltado el respeto. De repente aquí tratas de guardarte aquí en la iglesia, pero en la calle con tus amigos, muchas veces si le has faltado el respeto a Dios, aquí es el tiempo de pedirle perdón al Señor. Y si quieres algo especial de parte de Dios, tienes que ser sincero. Y no mires a tu costado. No mires si el otro hermano, la otra joven viene, si pasa o no pasa, no. Porque cuando Cristo venga no va a venir no va a pedir cuentas a ti por otra persona. Es personal nuestra salvación. Nuestra relación con Dios es personal. El trato de Dios con su Hijo es personal. Y esta noche, si tú quieres que Dios haga algo en tu vida, va a depender de ti. ¿Cuántos de ustedes quieren parecerse más a Dios, ser como Jesús cada día? Damos gracias a Dios por el mensaje que acabamos de recibir y te damos gracias por permanecer conectado con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición, comunícate con nosotros y suscríbete a nuestro canal La Hermosa Oficial en YouTube. Síguenos en redes sociales para permanecer conectados. Dios te bendiga.